Pasamos a hablar del historial clínico en depilación láser. Esta es una historia que va a rellenar el paciente al comenzar el tratamiento de láser y nos va a servir para descartar posibles complicaciones en este caso, saber un poco los antecedentes médicos que tiene esta persona, y en muchos de los casos hay que tener en cuenta, sobre todo por la medicación que pueda conllevar las enfermedades en estos casos, ¿vale? En el primer punto, pues sirve de mención el decir que dentro de las enfermedades endocrinológicas tenemos un trastorno metabólico que es el hipertiroidismo, que en este caso, pues puede ser que estos pacientes que segregan en exceso glándulas tiroideas produzcan y activen más folículos pilosos y por lo tanto se necesiten más sesiones de lo habitual. La medicación que se toma para el tiroides no es fotosensible, o sea que solamente a tener en cuenta por este tema de la activación de folículos. En el punto número 2 tenemos las enfermedades neurológicas. Vamos a hablar de la epilepsia. Es una enfermedad del sistema nervioso. Sabemos que provoca ataques repentinos. Son típicas las convulsiones, la pérdida de conocimiento, y podemos encontrarnos con varios casos dentro de un paciente epiléptico. Puede ser que no nos refiera a una medicación. Si no refiere ninguna medicación y es una persona que ha tenido su última crisis hace 5 años o más, podemos depilar sin problema. Pero podemos tener un paciente que no está medicado y que ha tenido una crisis hace menos de 5 años, con lo cual en este caso deberíamos tener una autorización por parte de su neurólogo, que se tiene que quedar luego registrada dentro de su historia clínica, hay que dejarlo adjunto, para saber que podemos depilar a esta persona. En el caso de que el paciente refiera medicación, normalmente este tipo de medicamentos son fotosensibles, con lo cual ya hemos visto en el punto anterior, ante una medicación fotosensible tendríamos que hacer una prueba de tolerancia, esperar 48 horas y ver si se puede o no se puede, siempre que haya dado una reacción o por el contrario no haya dado ninguna reacción, siguiendo el protocolo habitual de las pruebas de tolerancia, ¿vale? Pasamos a hablar de los antecedentes dermatológicos. En este caso deberíamos, aparte de que el paciente revise la historia o rellene la historia clínica, deberíamos hacer una revisión para examinar posibles lesiones que podamos encontrar, ¿vale? Vamos a ver descritas en este apartado las lesiones o antecedentes dermatológicos que más nos pueden influir con el láser, pero sí que debemos de tener en cuenta que independientemente de esto podemos encontrar una herida, podemos encontrar otro tipo de lesión que sea puntual y no se debe de pasar el láser por ninguna lesión que en ese momento esté activa. El primero descrito es el acné, ¿vale? Que en este caso es una enfermedad inflamatoria de la piel, nos involucra las unidades pilosebáceas, tanto el folículo piloso como la glándula sebácea, y pues ya sabemos que aparecen comedones, pápulas, pústulas, etc. En este caso la mayoría de la medicación que se utiliza para el acné fotosensible, vamos a hablar de los casos puntuales, pero sí que hay que tener especial cuidado con el tratamiento con isotretinoína. Tiene varios nombres comerciales la isotretinoína, pero el más común es el Roacutan, y en este caso se utiliza para el acné severo, ¿vale? Dentro de los diferentes nombres comerciales podemos encontrar estas otras denominaciones: Adnemin, Dercutan, Isdiven, ¿vale? Todo esto que nos debe un poco de sonar, pero siempre debemos de tener en cuenta que la isotretinoína es el principio activo fotosensible por excelencia, ¿vale? En la actualidad puede ser que nos encontremos, eso sí, dermatólogos que utilicen dosis muy baja y que nos están autorizando por escrito que podemos hacer el tratamiento de láser. Esas dosis no resultan fotosensibles y se puede compatibilizar. ¿Cómo debemos actuar en estos casos? Bueno, pues el paciente debe traer la autorización de su dermatólogo, ¿vale? Normalmente citamos en consulta con nuestra doctora también para que haga una valoración, le adjuntamos el documento de la autorización y procederíamos a hacer una prueba de tolerancia,
¿vale? Hacemos una prueba de la tolerancia, esperamos las 48 horas pertinentes como hacemos siempre. También nos deben de firmar un documento de exención de responsabilidad. Quiere decir que ante cualquier reacción adversa el paciente se responsabiliza de los hechos. Si la prueba normalmente es negativa, pues como estamos diciendo, procedemos a hacer las sesiones con normalidad. Y todo debe quedar adjunto en la ficha del paciente para que quede constancia y sepamos un poco que tiene esa autorización y demás. Ante un paciente que no traiga una autorización del dermatólogo, porque a lo mejor el dermatólogo no autoriza, porque las dosis son más elevadas de lo habitual, ¿vale? Pues esperaremos a que hayan terminado con esta medicación. No procedemos haciendo prueba de tolerancia normal, sino que terminamos con la medicación y esperamos 3 meses desde la última toma para poder retomar el tratamiento de láser. Entre otros medicamentos fotosensibles encontramos la doxiciclina, que sería el principio activo, que viene con distintos nombres comerciales, en este caso el doxiclado o el Proderma son los nombres más habituales. Es un medicamento específico para el acné, pero está formado por un antibiótico, no es isotretinoína. En este caso se utiliza para casos de acné menos severos, pero también resulta fotosensible. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo procedemos en estos casos? Pues realizamos la prueba de tolerancia de forma habitual, o si termina de tomar el tratamiento, porque son tratamientos normalmente un poquito más cortos, si termina de tomar el tratamiento esperamos 7 días desde la última toma, o sea, procederíamos como con cualquier otra medicación.